historia de Ruth nos ofrece un rápido paseo por el mundo del Antiguo Testamento. Nos ofrece un paseo por las costumbres del pueblo judío en esa época. Para el creyente de la actualidad, presenta una valiosa enseñanza respecto del impacto que tiene un testimonio de vida cristiana en las personas que aún no han conocido al Señor. Eso nos llama a ser fieles aún en las dificultades. El libro de Ruth también nos presenta cómo la poderosa mano de Dios interviene en la vida de sus hijos, aun cuando éstos no se percaten de ello. En este caso, la acción de Dios aseguró la preservación del linaje de David, que es también el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Al principio de esta historia, se narró cómo Elimelec, en hebreo, significa «mi Dios es rey». Elimelec decide dejar su tierra, Belén de Judá, debido a una hambruna que azotó esa tierra. Tomó a su esposa Noemí, que en hebreo significa «mi dulzura», y también tomó a sus dos hijos, Mahlón, probablemente su nombre signifique en hebreo enfermedad, y Kelión, que también probablemente su nombre signifique agotamiento. Elimelec y su familia partieron hacia los campos de Moab. La tragedia persiguió a esta familia y Elimelec falleció dejando a su esposa con sus dos hijos. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas aún y cuando este tipo de unión era severamente prohibida por la ley de Moisés. Lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. La esposa de Mahlón se llamaba Ruth. Se desconoce el significado exacto, pero probablemente significa amiga. La esposa de Kelión se llamaba Orfa. Algunos traducen este nombre como obstinación o rebeldía. Pasados 10 años, los hijos de Noemí murieron. Dejaron a su madre desamparada, sin su esposo y sin sus hijos. Fíjate cómo actúa nuestro Señor, que hace nuevas todas las cosas. Encaminó las cosas para bien conforme a su voluntad. Ninguno de los protagonistas de esta historia estaba consciente del importante papel que tendrían en la historia de la raza humana. Noemí escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Lo puedes leer en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Esto implica que la hambruna había terminado y decide regresar a su país. Y al regresar a su país lleva a sus dos nueras con ella. Puedes leerlo en el versículo 7. Pero Noemí revisa su situación y considera que las jóvenes moabitas podrían tener un mejor futuro si se quedaban en Moab, por lo que les pide que regresen a la casa de su madre, versículo 8. También les pide que se casen nuevamente, versículo 9. En un primer momento ambas manifestaron que querían ir con Noemí, versículo 10. Y es evidente que apreciaban mucho el estilo de vida que habían tenido junto a Noemí y sus hijos. Las jóvenes moabitas habían conocido al Señor con esta familia y estaban dispuestas a dejar a sus parientes para seguir a Noemí a una tierra que no conocían, donde incluso podría ser menospreciadas por no ser judías. Noemí insistía en que regresaran, explicando que su futuro similar era incierto. Versículo 11, hasta el versículo 13. Luego de esta última intervención de Noemí, Orfa decidió regresar a su pueblo y a sus dioses, versículo 15. Pero Ruth permaneció firme en su decisión de acompañar a Noemí. Las palabras que expresó Ruth demuestran el profundo amor que sentía por su suegra. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte, lo que hará separación entre nosotras dos. Lo puedes leer en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando Noemí observó que Ruth estaba totalmente convencida de ir con ella, dispuesta a pagar el precio que fuera necesario para hacerlo, no insistió más. Versículo 18. Ambas emprendieron el camino a Belén. En Belén estaba comenzando la cosecha de la cebada cuando Noemí y Ruth llegaron.
Puedes leerlo en el capítulo 1 de Ruth, versículo 22. Y esto es la primera quincena de mayo. Estaban desempleadas y sin algún medio de subsistencia. Su situación era difícil, por lo que Ruth decidió realizar un trabajo difícil para seguir adelante. Versículo 2 de este capítulo 2 de Ruth. La ley permitía a los pobres recoger las espigas que iban cayendo detrás de los segadores, pero debido a su condición de extranjera, podría ser menospreciada, podría ser excluida aún de esta labor, por lo que necesitaba hallar gracia para hacerlo. Y entonces la mano del Señor comenzó a obrar. Y en el campo, donde estaba Ruth, era propiedad de Booz, un pariente de Elimelec, el suegro fallecido de Ruth. Al ver a la joven moabita, Booz preguntó respecto de su familia, versículo 2, en adelante hasta el versículo 5. Puesto que en aquella época la condición social de la mujer la hacía depender de su padre, su esposo, su hermano, su dueño, el encargado de los segadores le comentó que había venido con Noemí de Moab y que había estado trabajando todo el día sin descanso. Versículos 6 y 7, Ruth capítulo 2. Al conocer quién era, Booz habló con Ruth y le ofreció cierta hospitalidad poco común con los extranjeros. Versículos 8 y 9. Esto extrañó a Ruth y con mucho respeto le preguntó del motivo de su bondad. Versículo 10. Booz le explicó que tenía conocimiento de todo lo que ella había hecho por Noemí, su suegra, aún después de la muerte de su marido, y cómo decidió acompañarle incluso a un país donde ella sería extranjera. Al regresar a casa, Ruth llevó lo que había espigado, una buena cantidad de grano que ayudaría a solventar la difícil situación económica que atravesaban. Además, llevó a Noemí comida que guardó para ella durante el almuerzo y le contó todo lo que había pasado. Versículos del 18 al 22. Noemí se mostró muy emocionada al saber que la persona que había apoyado a Ruth era Booz, ya que era un pariente de su difunto esposo Elimelec, por lo que podía redimirlas de su situación. El pueblo judío tenía cierta tradición para asegurar que no se perdiera la herencia y el linaje de una familia cuando el padre moría sin dejar herederos. En el caso de Ruth, se requería de un pariente cercano de su difunto esposo que tomara dos obligaciones. La primera, rescatar la herencia o el terreno del difunto, ya que Noemí había puesto en venta su parcela. Lo puedes leer en Ruth capítulo 4, verso 3. Y la segunda obligación era casarse con Ruth para levantar descendencia. Elimelec, el hijo que naciera de la unión de Booz y Ruth, se consideraría hijo de Mahlón, el esposo difunto de Ruth y por tanto heredero de Elimelec. Puedes leerlo en Ruth capítulo 4, verso 10. Al terminar la cosecha, Noemí habla con Ruth y les pone que desea que se case y que el mejor candidato es Booz, ya que cumple con las condiciones para redimirla. Es un derecho que como esposa un judío tiene y le da ciertas indicaciones para hacer valer su derecho. Ruth siguió las indicaciones ¿de quién? De Noemí. Y en el momento propicio le pidió a Booz que fuera su redentor, tomándola como esposa. Booz se sintió agradado por la petición de Ruth, la felicitó por cumplir con la tradición y evitó que se perdiera la herencia y el linaje de su difunto esposo, ya que, como cualquier viuda joven, Ruth podía optar por casarse nuevamente, incluso con un hombre más joven, pero decidió por Booz. Parece que Booz era mucho mayor que Ruth. Booz también se mostró dispuesto a ejercer este derecho y responsabilidad debido al buen testimonio de Ruth. Y la vida de Ruth fue lo esperado de una mujer temerosa del Señor. Booz se casó con Ruth y el Señor les permitió concebir un hijo al que llamaron Obed, que la traducción es siervo. De esta manera, nuestro Señor preservó el linaje de David, descendiente de Judá, del cual nacería nuestro Señor Jesucristo, obrando de formas inusuales para que su palabra se cumpliera, dándonos un nuevo ejemplo que tipifica la gracia redentora que se manifiesta plenamente en la luz del Calvario. Esa cruz que incluso también puedes leer en Colosenses capítulo 2, verso 14, que el apóstol Pablo menciona. La historia de Ruth debe llenarnos de valor para cuando se presenta la adversidad, que podamos decir como Job que nuestro Redentor vive
y como el salmista, que podamos afirmar que aunque un ejército se levante contra nosotros, estaremos confiados. Si usted aún no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a hacerlo. Todos hemos pecado y estamos fuera de la gloria de Dios. Estamos condenados a la muerte por nuestro pecado. Pero Jesús nos ofrece un regalo, la salvación. Solo debemos confesar nuestros pecados y Él nos perdonará y nos va a limpiar. Él nos va a hacer una nueva criatura, una nueva creación para su gloria. Jesús nos ofrece hoy esta salvación. Esta salvación que si tú analizas el libro de Ruth en los primeros capítulos, dirías, para Ruth, para Noemí, para el pueblo judío, poca salvación iban a tener. Ruth es principalmente una historia de amor, debido a la hermosura de la historia. El libro de Ruth comienza dejándonos saber cuándo ocurre la historia. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. Son detalles que uno usualmente pasa por alto porque a veces queremos ir directamente al desarrollo, ¿verdad? Queremos ir directamente a la acción. Pero estos versículos son vitales para entender el libro. El versículo 1 nos dice que la historia ocurre en los días que gobernaban los jueces. Y el periodo de los jueces fue un tiempo particular de la historia de Israel. El libro de Jueces nos lo dice. En esos días no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Cada cual hace lo que le parece bien. No había un gobierno que ponía orden. Así que nadie en esa época seguía las leyes. Y en los versículos siguientes vemos que Elimelec, un israelita, decidió irse a Moab en medio de una hambruna. Se fue a la tierra de los descendientes de los sodomitas. Sodoma, Gomorra, recuerdas, ¿verdad? Génesis. Era un pueblo que constantemente resistía y luchaba contra Israel. Y el pecado de los moabitas contra el pueblo de Dios era tal que en Deuteronomio capítulo 23, verso 3, Dios dice que por 10 generaciones ningún hombre moabita podía estar en la presencia del Señor. Y en ese sentido Elimelec estaba desafiando al Señor al ir a un pueblo enemigo y luego casar a sus hijos con 2 moabitas, Orfa y Ruth. ¿Pero qué pasa? Lo hemos leído al principio, muere Elimelec, el esposo de Noemí, y también sus 2 hijos. Ahora Noemí queda sin esposo, sin hijos y con 2 nueras moabitas. Es una introducción dura, tétrica, y tiene algo que enseñarnos. Cuando queremos resolver los problemas a nuestra manera y no a la manera de Dios, hay consecuencias. Y esto es lo que sufrió Elimelec. Esto es lo que sufrió Noemí. De estar en Judá, de estar en un municipio, en una población de bendición, pasaron a Moab, a un lugar donde reinaba el pecado. A partir del versículo 6 hasta el 16 de este capítulo 1 de Ruth, Noemí decide actuar y ella escucha que la hambruna en Israel ha terminado. Decide regresar a Israel aunque sea con dificultades. Por eso vemos a Noemí intentando convencer a sus nueras que se queden en Moab, que se casen de nuevo. Noemí sabía que era viuda, era vieja, que por lo tanto no podía conseguir trabajo ni podía casarse de nuevo, tener más hijos, no quería ser una carga para sus nuevas, que eran más jóvenes. Sabía que la vida de una viuda extranjera en Israel no iba a ser nada fácil, aún más para unas moabitas. Y Orfa lo entendió. Orfa decidió regresar, pero Ruth, una mujer de Dios, habla por primera vez diciendo: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esta joven moabita muestra al menos 3 cosas: su conversión al Dios de Israel, un amor real por Noemí y su valentía, ya que conocía las dificultades que iban a venir a su vida. Estas palabras de Ruth han trascendido la historia porque son demasiado pesadas. Esta joven mostró una valentía y valor genuino que solo sería posible por la obra de Dios en su vida. Y es así como las dos partes
Las dos parten hacia Israel y al llegar cayeron en boca de todo el mundo. Noemí revela el dolor de su corazón e insiste que la llamen Mara, lo cual significa amarga, en vez de Noemí, que significa placentera. Noemí tenía toda la teología correcta, pero la aplicación incorrecta, como a nosotros nos pasa a veces. Ciertamente había sido afligida por el Señor, pero falló en ver más allá. Ella volvió con una nueva hija de Dios. Y en este preludio de su salvación podemos notar el gran amor de Dios por Ruth. Si acabara aquí la historia, no sería una de fracaso. Ruth, la moabita, era ahora una adoradora del Señor. Y es difícil de comprenderlo, pero Dios está siempre actuando a favor de cada uno de los que le aman. Dios amaba tanto a Ruth como para permitir el sufrimiento de Noemí con tal de traerla a su redil. Y aquí es donde podemos ver el precio de la salvación de Ruth. El capítulo 1 termina con su llegada a Belén. Y en Ruth capítulo 2, verso 1 en adelante, un hombre llamado Booz entra a escena. Un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec. El encuentro entre Ruth y Booz deja ver que las cosas van mejorando. Booz era alguien diferente. Es de los muy pocos personajes en toda la Biblia de los que solo sabemos cosas buenas. Y lo que está haciendo aquí no es poca cosa. No solo cumple con lo que la ley esperaba de un israelita, él va un paso más allá. Él garantiza la seguridad física de Ruth, les da alimento junto a sus siervas y después le da su propia comida y le envía a Noemí con comida. Aquí vemos también que la salvación de Ruth también requirió que ella reconociera su necesidad. En Ruth capítulo 2, verso 10, en su respuesta a Booz, ella deja claro que ella sabe que no merece la gracia que le está ejerciendo sobre ella. Y ella se postra en tierra, se reconoce como extranjera, incluso dice que no es ni siquiera como una de sus criadas. Ella recibe la ayuda como lo que era, alguien en total necesidad. Y Ruth regresa donde Noemí y le cuenta todo lo que Booz ha hecho con ella. El resto del capítulo 3 y el principio del capítulo 4 muestra entonces el último desafío que tienen que sobrepasar estos dos enamorados. La Biblia había hecho previsión de que si un hombre moría, su hermano soltero podía casarse con la viuda, de manera que aquel hombre no quedara sin descendencia, ni su tierra se perdiera. Y a esto es que Noemí hace alusión diciendo que Booz es nuestro pariente, llamado el pariente redentor. Era quizás el primo de Elimelec, por lo que podía ser aceptable que se casara con Ruth. Pero entra en escena de nuevo Booz, y Booz quería cumplir con la ley y hacer lo correcto, y sucede que había una persona antes de él que era más cercana. Entonces él habla con el pariente más cercano y le dice que trate de redimir la tierra de Elimelec, pero que al hacerlo debe casarse con Ruth. Y nos podemos imaginar a Booz esperando en silencio, pensando que no la que era. Y el pariente responde en Ruth capítulo 4, verso 6, «No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla». Este pariente redentor no está cortado de la misma tela que Booz. Él no quiere casarse con una moabita y así perjudicar su heredad. Entonces Ruth y Booz están libres para casarse. Si sigues leyendo la historia, Ruth capítulo 4 habla sobre la redención de Ruth que fue completada. Ya no más Ruth la moabita, ahora Ruth la mujer virtuosa, israelita, casada con Booz, el hombre conforme al carácter de Cristo. Y esta salvación de Ruth requirió no solo que ella se humillara, requirió que alguien la salvara. Y el precio de la salvación de Ruth fue su matrimonio con Booz. Booz, un hombre honorable. Esto nos trae el último punto de esta reflexión, el propósito de la salvación de Ruth. Ni Noemí, ni Ruth, ni Booz, ni nadie podía imaginarse todo lo que Dios iba a hacer salvando a Ruth. Primero Dios bendice a Ruth,
sacándola de una adoración a dioses paganos y un futuro de muerte eterna. Dios la hace parte de su pueblo, la hizo hija, le dio un buen nombre, un buen esposo, una descendencia, un futuro. Dios bendijo también a Noemí con la salvación de Ruth, pues le dio una hija, le dio un futuro, le dio una razón a su sufrimiento en Moab. Y además Dios también bendijo a Booz, le dio una mujer virtuosa como esposa que haría aún más grande su nombre en Belén. Una mujer que cuidaría de él, lo amaría por el resto de sus días. Además le dio una descendencia y un futuro. Con la salvación de Ruth, Dios también bendijo a Israel, aún en el tiempo de los jueces, porque de la unión entre Ruth y Booz saldría la solución para su problema de falta de liderazgo. Ya Israel no estaría sin rey, sino que de esta unión saldría el rey David, el mejor rey que Israel tuvo. Pero Dios también nos bendijo a ti y a mí. De la redención de Booz a Ruth salió el bebé Obed, de quien salió David, de quien salió nuestro gran Redentor, nuestro Salvador, Jesús. Es así como Ruth, Noemí y Booz se encontraron formando parte de la historia más grande de todas. Su historia de amor hizo posible la mayor historia de amor de todos los tiempos. Su matrimonio, una sombra del matrimonio más grande del Señor con la Iglesia, hace que tú y yo estemos hoy aquí. Por eso queríamos presentaros esta historia de Ruth y Booz. Ella es la protagonista. De Noemí hemos hablado. Próximamente hablaremos de Booz. Déjanos tu comentario al respecto. ¿Qué te parece esta historia? Tu comentario lo podemos leer, lo podemos comentar también. Envíanos un WhatsApp, envíanos un mensaje de Telegram. Comparte también este vídeo a través de tus redes sociales. Hoy hablando de Ruth, la moabita.